Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde sea que estén, gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que llegan por aquí, les contamos que somos Raíz de Monte, un colectivo que busca impulsar el pensamiento crítico. Y esto es Entre Líneas, un espacio para detenernos a reflexionar sobre ideas que nos atraviesan. Pueden encontrarnos en YouTube, Spotify y en la plataforma de Radio Cósmica Libre. Les habla el equipo de Raíz de Monte. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a desmenuzar algunas ideas de Tratado contra el Método de Paul Feyerabend. Y su propuesta central es, para decirlo suave, controversial. Sostiene que en la ciencia, el único principio que no frena el progreso es todo sirve. ¿Cómo decidimos qué es conocimiento válido y qué no lo es? Pareciera que tenemos una respuesta clara, ¿no? El método científico. Pero, ¿qué pasaría si ese método, tal como lo concebimos, no fuera la única ni la mejor manera de descubrir la verdad? Es una idea que choca de frente con la imagen que tenemos de la ciencia, ¿no? Como algo superordenado, lógico, con un método estricto. Claro, el famoso método científico. Y Feyerabend dice, un momento, la historia real de la ciencia es mucho más caótica, más rica, más creativa de lo que cualquier manual de metodología nos quiere hacer creer. Hoy vamos a explorar unas fuentes que de verdad desafían nuestras ideas más arraigadas sobre la ciencia y la razón. Y es que tenemos dos casos que son, fascinantes. Totalmente. La misión de nuestro análisis de hoy es examinar visiones del conocimiento que chocan de frente. A ver, vamos por partes. ¿Está diciendo que no hay un método? ¿Que un científico puede, hacer lo que se le antoje? Justamente. Suena a anarquía, ¿verdad? Totalmente. Bueno, él mismo se define como un anarquista epistemológico. Y su argumento es que, si miramos la historia, los grandes avances no ocurrieron por seguir las reglas, sino por romperlas. Cita a gente como Einstein, que admitía ser un oportunista sin escrúpulos en cuanto a métodos. Usaba lo que le funcionaba en cada momento y listo. Ok, eso es fuerte, pero va todavía más allá. Llega a comparar la ciencia con el mito. Sí, y dice que es, y esto es una cita casi directa, la institución religiosa más reciente, más agresiva y más dogmática. ¡Wow! Y a partir de ahí propone algo que hoy sonaría a locura, una separación entre el Estado y la ciencia, tal cual, similar a la separación entre Iglesia y Estado. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el peligro que él ve? Él ve que la educación científica actual simplifica demasiado las cosas. Se entrena a los científicos en una lógica específica, se congela el pensamiento, se descartan alternativas de entrada. O sea, se crea una especie de ideología. Exacto. Una ideología que parece exitosa, no porque refleje la verdad absoluta, sino porque elimina cualquier cosa que la contradiga. Su éxito se basa, en parte, en que no tiene competencia. Pero, ¿por qué alguien haría eso? Feyerabend argumenta que, si se mira la historia de la ciencia, ninguna regla metodológica, por racional que parezca, se ha aplicado de manera consistente. O sea que los propios científicos rompen las reglas. Todo el tiempo. De hecho, el progreso científico a menudo ha requerido romper esas reglas. Su ejemplo principal es Galileo. Claro, Galileo. Él, para defender el sistema copernicano, utilizó, de todo. Propaganda, ignoró evidencia en contra y violó las normas científicas de su época. Según Feyerabend, esa fue la única manera de avanzar. Pero aquí tengo una objeción. Si aceptamos que Galileo usó propaganda y le salió bien, no se abre la puerta a que cualquiera, con cualquier idea, por descabellada que sea, diga, estoy siendo como Galileo para justificar, falsedades. Es la objeción clave, y es muy válida. ¿Dónde ponemos el límite? Bueno, Feyerabend diría que el límite no lo puede poner un método abstracto y universal, porque ese método simplemente no existe en la práctica. Lo que él argumenta es que en momentos de revolución científica, la creatividad, la persuasión e incluso la terquedad son tan importantes como los datos. No se trata de simple desorden, entonces, sino de una estrategia. Exacto. No está diciendo que mentir sea bueno, sino que el progreso a veces necesita un empujón irracional para superar un dogma que ya está muy establecido.
La ciencia es mucho más caótica y humana de lo que nos gusta admitir. Entiendo. Y aquí es donde entra un concepto que me parece fascinante y muy extraño. La contrainducción. Sí, No se trata solo de proponer teorías nuevas. Se trata de desarrollar, a propósito, hipótesis que contradicen lo que ya damos por sentado. que contradicen teorías aceptadas y hechos bien establecidos. Parece irracional, ¿cierto? Pero su lógica es la siguiente. Los hechos nunca son puros, ¿A qué te refieres con que no son puros? a que siempre están cargados de teoría, de suposiciones que ni siquiera notamos. Él las llama interpretaciones naturales, ideas que hemos absorbido tanto que nos parecen la realidad misma. Es una confrontación de ideas increíble. Es una forma de mantener la ciencia viva y crítica. Y esto lo lleva a su conclusión más radical. Feyerabend no ve la ciencia como un sistema superior, Sino como que... como una tradición más entre muchas otras, como la mitología o el arte. Argumenta que su predominio actual se debe más a factores de poder político y económico que a una superioridad puramente racional. Y cita un ejemplo concreto de esto, ¿verdad? Sí, uno muy potente. Menciona cómo la medicina científica occidental desplazó a la medicina tradicional de la India, y no fue tras una comparación justa y científica de su eficacia. ¿Y entonces por qué fue? Los remedios fueron eliminados no porque se demostrara que eran inútiles, sino porque sus creadores, carecían de poder político y económico. Y esto nos conecta directamente con la siguiente serie de fuentes. Esa idea de la arrogancia de la ciencia, de descartar otras tradiciones, nos lleva directamente a nuestra segunda fuente. Pero antes de sumergirnos en la selva amazónica, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero quédense ahí. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a seguir nuestros proyectos y sumarte al movimiento. Raíz de Monte es una iniciativa que entrelaza el medio ambiente y la cultura, y aquí, como en otras plataformas, podrás conocer lo que hacemos. Apóyanos suscribiéndote, siguiendo y compartiendo este contenido. Y para contribuir con nuestro trabajo, visita nuestras redes sociales, ahí podrás encontrar productos diseñados en colaboración con distintos artistas. Trabajos de calidad, camisetas, carteles, postales y más. Todo esto en la descripción de este episodio. Bueno, sin más que decir, volvemos en breve con nuestra conversación. Gracias por tu escucha. Estamos de vuelta en Entre Líneas desmenuzando la idea de Paul Feyerabend de que en la ciencia todo sirve. Hablábamos de Feyerabend y de cómo la ciencia a veces descarta otras tradiciones de conocimiento sin darles una oportunidad justa. Exacto. Y eso nos lleva al trabajo de Jeremy Narby y su libro La serpiente cósmica. Él propone una conexión que es, sorprendente, entre las visiones chamánicas del Amazonas y la biología molecular. Sí, específicamente con el ADN. Narby se pregunta cómo las culturas amazónicas obtuvieron conocimientos botánicos tan complejos. Como la receta del curare. Justo. El curare es un veneno que requiere mezclar varias plantas y seguir un proceso de cocción muy específico. Es inactivo si se ingiere, o sea, te lo puedes comer y no pasa nada. Pero es mortal si se inyecta. Mortal. La probabilidad de descubrir esto por ensayo y error es... Sería más fácil ganarse la lotería varias veces seguidas. Y cuando Narby les pregunta, oigan, ¿cómo diablos descubrieron esto? La respuesta de los chamanes no es un método científico. Para nada. La respuesta, una y otra vez, es que el conocimiento proviene de los espíritus que se manifiestan en visiones inducidas por plantas como la ayahuasca. Y Narby plantea que estas visiones podrían ser una fuente de información verificable. ¿Cómo llega a esa conclusión? Suena un salto de fe enorme. Lo es, pero él intenta conectarlo. Identifica un símbolo universal en la mitología y en las visiones chamánicas, la serpiente. La serpiente. Pero no cualquier serpiente. Casi siempre es doble o gemela, dos serpientes entrelazadas. Y un día, mirando la estructura de doble hélice del ADN, tiene una epifanía. Ve la misma imagen. La misma forma. Y especula que en estados alterados de conciencia, la mente humana podría ser capaz de acceder a información a nivel biomolecular. Es una idea monumental, pero da un ejemplo muy específico para que no suene solo a una coincidencia visual, ¿cierto? El del tabaco. Sí, es uno de sus argumentos centrales. Y es increíble. Para los chamanes amazónicos, el tabaco es una planta sagrada con un poder espiritual inmenso. Ok.
Ellos dicen que los espíritus tienen un hambre insaciable de tabaco. Narvia investigó la neurología de la nicotina y descubrió algo que encaja perfectamente. ¿El qué? Las moléculas de nicotina encajan en receptores específicos de nuestras neuronas, como una llave en una cerradura. Vale, hasta ahí es la base de la adicción. Pero aquí viene lo bueno. ¿Este proceso activa genes en el ADN? En el ADN. En el ADN. Le ordena a la célula que construya más receptores de nicotina. Espera. O sea, cuanta más nicotina consumes, más receptores crea tu cuerpo para pedirte más. El ADN mismo rediseña el cerebro. Exactamente. Narvi ve aquí una correspondencia literal entre la descripción chamánica, el hambre de los espíritus, y la realidad neurológica. Es increíble. Es como si dos lenguajes completamente distintos describieran el mismo fenómeno con una precisión asombrosa. Es una correspondencia casi perfecta. Entonces, tenemos dos desafíos a la ciencia ortodoxa. Feyerabend, desde la filosofía, diciendo que no hay un método único y que la ciencia es una tradición más. Y Narvi, desde la antropología, sugiriendo que el chamanismo es otra tradición capaz de generar conocimiento molecular. Lo que nos devuelve de lleno a la crítica de Feyerabend, ¿no? Precisamente. Narvi afirma que la biología tiene un punto ciego epistemológico. Su principio fundamental, su dogma, es que la naturaleza no es consciente ni comunicativa. Y eso le impide. Le impide entablar un diálogo genuino con el conocimiento indígena. Una tradición dominante, la ciencia, impone sus propias reglas y descarta otras formas de conocimiento sin darles una oportunidad justa. Es un diálogo de sordos. Ok, entiendo. El punto de Feyerabend es que no puedes traducir completamente una visión del mundo a la otra. Son inconmensurables. El paso de una a otra no es un avance lógico. Es un cambio radical de perspectiva, una suspensión de los principios anteriores. Y él dice que eso mismo pasa en las grandes revoluciones científicas. Justo eso. Newton y Einstein no hablan de lo mismo cuando dicen masa o tiempo. Sus mundos son inconmensurables. Sí, la idea de que dos teorías pueden ser tan diferentes que es imposible compararlas punto por punto. Es el conflicto entre un pluralismo radical y un racionalismo más estructurado pero flexible. Eso nos lleva a una conclusión muy potente sobre cómo vemos el conocimiento. Feyerabend llega a proponer algo extremo, ¿no? Una separación entre el Estado y la ciencia. Sí, similar a la separación entre Iglesia y Estado. Su lógica es que si la ciencia es una tradición más, el Estado no puede imponerla como la única verdad. Debe proteger a la sociedad de cualquier dogma, incluido el científico. Al final, este análisis nos deja con una pregunta fundamental. Por un lado, la propuesta de Feyerabend de democratizar la ciencia. Y por otro, la posibilidad de que otras tradiciones de conocimiento, como el chamanismo, contengan saberes valiosos y verificables que la ciencia actual no puede o no quiere ver. Es una encrucijada. Y aquí queda una última reflexión para quien nos escucha, que une todas estas ideas. Si un sistema de conocimiento, llámese ciencia, mito o chamanismo, produce consistentemente resultados útiles y verificables, desde medicinas complejas hasta modelos precisos del universo, ¿con qué autoridad declaramos que uno es racional y el otro no? ¡Wow! Quizás la postura más racional sea, paradójicamente, aceptar el fructífero desorden del todo sirve y juzgar a las tradiciones por sus frutos, no por sus métodos. Entonces, si todo este recorrido es cierto, si la ciencia progresa rompiendo reglas, si es parecida a un mito en su dogmatismo, y si no es inherentemente superior a otras formas de conocimiento, como la medicina tradicional china o las cosmologías antiguas. ¿qué nos queda? ¿No es esto abrirle la puerta a que cualquier cosa sea válida? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta de Feyerabend no es que la astrología sea igual de verdadera que la física. Menos mal. No. Su punto es que no podemos usar los estándares de la ciencia para descalificar de antemano a otras tradiciones. Cada una tiene sus propios éxitos. Menciona la acupuntura, por ejemplo. Por años fue vista como charlatanería por la ciencia occidental. Y ahora se estudia seriamente. Ahora se estudia y se reconoce que tiene efectos medibles, aunque no entendamos del todo el porqué según nuestro modelo. El chauvinismo científico, dice él, nos empobrece.
Y esto desemboca en su propuesta más política, Su llamada a la libertad intelectual y al humanismo. que la ciencia sea una opción más, no la única verdad impuesta. Exacto. Él aboga por una sociedad libre, donde la ciencia se estudie como un fenómeno histórico, como un cuento de hadas más, junto a otros mitos. Pero un momento. Llevado al extremo, eso significaría que en una escuela pública, los padres podrían votar si se enseña evolución o el mito de la creación de una cultura local. Y que ambas tuvieran el mismo estatus. Sí. Y Feyerabend diría, sí, exactamente eso. Él cree que en una sociedad verdaderamente libre, los ciudadanos deben tener la última palabra sobre lo que se enseña, no un comité de expertos. Es una idea radicalísima. El objetivo no es destruir la ciencia, es despojarla de su poder dogmático para enriquecer la vida humana, para que haya una pluralidad real de visiones del mundo. Una perspectiva que sin duda nos deja pensando. Si aceptamos que la ciencia no es la única ni la más perfecta forma de conocimiento, ¿qué lugar debería ocupar entonces en nuestras vidas y en nuestra sociedad? Esto fue todo por hoy. Esperamos que sigan atentas y atentos a los próximos episodios porque nuevos temas se aproximan. Nuevamente les agradecemos su escucha. Y hasta pronto. Esto fue Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte.